rústico pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. El niño del pesebre es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y ahí Jesucristo bienvenida tendrá. Caudal no me
Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las reflexiones que venimos teniendo los jueves en la epístola a los Hebreos, en su primer capítulo y los primeros 4 versículos, en los que se resalta la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios al principio habló y después, en estos últimos postreros días, nos ha hablado a través de Jesucristo, ¿no? Y que finalmente, pues Cristo fue el que creó el universo, creó al hombre, lo redimió, lo salvó y finalmente, después que finalizó esta obra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, en el cielo. Y vamos a leer estos versículos del 1 al 4 para tener un poco el hilo del pensamiento. Dice así, Hebreos 1, 1 hasta el 4. Dios, que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por su palabra poderosa, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, es decir, en el cielo, y ha llegado a ser superior a los ángeles, ya que heredó un nombre más excelente que el de ellos. Bueno, pues ya en la primera parte nos habló Manolo, el versículo 1, en el que dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, y el título que se le puso ahí era un Dios compasivo, ¿no? Porque una de las cosas que el Señor quiere es atraer a las personas a sí mismo, y para eso pues no solamente el hombre conoce de Él a través de la creación, como dice Romanos 1, sino que también necesita de su palabra, y los hombres pues en su mayoría pues no hicieron caso, ¿no? Pero Él no se ha olvidado de ellos, de los hombres, y sigue buscándolos todavía. Y finalmente, y es impresionante, ¿no?, que Él deje el cielo y venga la persona de Cristo a hablarnos directamente, ¿no? Y no solamente a hablarnos, sino también a redimirnos, a morir en una cruz y a salvarnos, ¿no? Y eso ya lo hemos tenido, nos ha hablado los demás. Carmela nos habló del Dios Salvador, Dios Hijo Salvador, y nuestro hermano Salvador nos habló de Dios Hijo Redentor, ¿no? Hoy nos toca hablar de Dios Hijo Señor, porque ahora ya Él, una vez acabada la obra, pues ha dado por finalizado todo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, ¿no?, es decir, en el cielo. Y desde allí, pues ahora está ejerciendo como Señor, como autoridad, con toda la autoridad que le fue concedida. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, dice Mateo capítulo 28. Sin embargo, hermanos, vamos a ver unos versículos en los que hemos leído muchas veces y que solemos leer en la iglesia y compartimos entre nosotros, y que viéndolos aislados pues da la impresión de que Cristo ya acabó todo y ya no tiene más que hacer, ¿no? Y vamos a leer, por ejemplo, un versículo o dos versículos, el 10 y el versículo 10 y el 14 de Hebreos, que dice así: Pero Cristo, después de haber ofrecido de una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? Y sigue diciendo en Hebreos capítulo 7, que dice que por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos, ¿no? Y
esa es la verdad, ¿no? Cristo ahora en el cielo está viviendo siempre y puede salvar a los que se acercan a Él, ¿no? Intercede delante de Dios para los que se arrepienten y vienen delante de Él. Y eso ocurrió hace 2000 años, a lo largo de toda la historia ha venido ocurriendo. Cada persona que ha venido a Cristo y se ha arrodillado, pues Él está intercediendo delante de Dios, aun siendo pecador como es y como somos todos, pues el Señor los acepta y los perdona, ¿no? Eso ocurrió hace 2000 años, ocurrió después, hace 1500, la semana anterior, hoy mismo a estas horas, a las 5:30. Si una persona hace eso, pues vive siempre para interceder por ellos, ¿no? Y lo hará finalmente con los que vengan después, ¿verdad? Y también en Juan capítulo 19, versículo 30, dice: consumado está, terminada está la obra, todo está hecho, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y leyendo estos versículos nos da la impresión de que Cristo ya lo terminó y finalizó todo, pero lo que nos dice aquí Hebreos, que ahora Él está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Y desde allí, pues Él está intercediendo por nosotros, está siendo nuestro abogado. Dice 1 de Juan 2:1 que Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, nos socorre, se compadece de nuestras debilidades, intercede por nosotros, ¿no? Como dice Romanos capítulo 8. Escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, dice en el versículo 34 del capítulo 8: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha del Dios, el que también intercede por nosotros. También cuando pecamos y venimos arrepentidos delante de Él, tenemos asegurada el perdón, ¿no? Dice 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero, punto y aparte, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Él está abogando delante de Dios y lo hace, nos defiende debido a que Él mismo pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras culpas, ¿no? Y eso está, toda la epístola a los Hebreos está llena, y ya el jueves anterior vimos algo de eso, ¿verdad? Así que podemos y debemos venir al Señor con toda la libertad, ¿no? Y Él nos está animando en el mismo libro de Hebreos, en esta misma epístola. Dice en el capítulo 4 y el versículo 15 y 16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Y dice el versículo 16: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para cuando estamos necesitados de su gracia, Él nos está animando aquí a que nos acerquemos con toda la confianza, ¿no? Él sabe, Él nos conoce y Él nos ayuda en los momentos de nuestra debilidad, ¿verdad? Así que la obra de Cristo, pues, no termina o no finaliza con esas palabras que dice Juan 19:30, consumado está, ¿no? Sino que sigue todavía, ¿no? Es igual que cuando el Señor creó el universo, al hombre y todo, y cuando finalizó, dice que al séptimo día descansó. Da a entender que eso finalizó una primera parte, pero que ahora continúa la segunda. Por cierto que el Señor no se cansa, ni Cristo tampoco, y el hecho de que esté sentado no quiere decir, como hemos visto, que esté sin hacer nada, ¿no? Él continúa haciendo su obra en nosotros, igual que Dios continúa con la creación, y Cristo también, Él continúa a nosotros guardándonos y cuidándonos, y lo hace ahora, y todavía su ministerio no ha acabado, porque todavía vendrá un día cuando Él tendrá que juzgar al mundo, ¿verdad? Que Él no ha terminado todavía.
y continúa ejerciendo su cuidado pastoral sobre nosotros. Y aunque Cristo, como Señor, ha estado siempre en el cielo con Dios, pues esta obra no lo podía hacer hasta no venir a la tierra, hacerse hombre, morir y expiar el pecado, ¿no? Y ahora está sentado allí a la diestra de Dios, y parece que incluso que conserva las marcas y las heridas de la crucifixión, ¿no? Aún con su cuerpo glorificado. Vemos cuando se aparece a sus discípulos que les muestra las llagas y las heridas que se le hicieron como consecuencia de la ejecución que sufrió, ¿verdad? Y eso, de alguna forma, está delante de Dios intercediendo y diciendo: mira, yo he pagado el precio por Alberto, por este o por el otro, y él tiene derecho a reclamar ese perdón diario que tenemos, y de esa manera, pero de no haber muerto y resucitado, pues él no podría hacerlo. Pero ahora está en su pleno derecho de exigir, y él tiene derecho a perdonar, ¿no? Porque él ha pagado el precio que nosotros no podíamos y que además debíamos de haber pagado, ¿no? Él también continuará con su ministerio allí al final de los tiempos, ¿verdad? Porque ese versículo dice que está sentado a la diestra de Dios, y que lo repite luego también en Hebreos 10:12 que hemos leído. Al final dice que con un solo sacrificio está por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice el final del versículo 12, y sigue el versículo 13 diciendo: allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, ¿no? Y es un ministerio futuro que todavía le espera, ¿no? Sus enemigos, que son los que han decidido rechazar a Cristo, ¿no? Pues un día tendrán que doblar su rodilla, ¿no? Y lo harán todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, ¿verdad? Así que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Pero qué precio tan alto tuvo que pagar por nosotros, ¿verdad? El precio de su muerte, ¿no? De su humillación. Ese fue el coste que Él tuvo que pagar por nosotros, hermanos. Y una cosa es que Cristo sea Señor y que nosotros reconozcamos que es Señor, y otra cosa es que sea mi Señor, ¿no? Que sea nuestro Señor, ¿no? Y la obra de Cristo no solamente abarca nuestra salvación, sino abarca también el señorío de Cristo sobre los redimidos, ¿no? Debido a lo que Él hizo por nosotros, y nosotros concienciándonos de lo que Él hizo por nosotros, pues deberíamos de tomar el deseo y la voluntad de que Él sea nuestro Señor, ¿no? Vemos que hubo personas como el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que entendió perfectamente esto de el precio que Cristo pagó por su rescate, ¿no? Este hombre finalmente se decide y le permite que sea no solamente su Salvador, sino su Señor. Dice allí en Filipenses capítulo 2 y versículo 8, Filipenses 2:8 dice: y más aún, dice el apóstol, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo es consciente de la obra, de lo que le costó a Cristo, y él desea que sea no solamente su Señor, sino también su propio Señor, ¿no? No solamente que sea Señor, sino también su propio Señor. Dejar que Cristo sea nuestro Señor supone un privilegio, es un privilegio
como dice aquí el apóstol, considero todo como una pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, ¿no? Es un privilegio, pero también supone una renuncia, una entrega, ¿no?, diaria a nuestro Señor, ¿no? Porque finalmente Él no solamente nos salvó, sino que además su obra alcanza más que eso, ¿no?, como vemos allí luego también en Romanos, ¿no? Nos dice ahí Romanos capítulo 14 y versículo 9, que Cristo no solamente murió para salvarnos, sino para algo más, ¿no? Dice Romanos capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven, ¿no? Señor de nuestro tiempo, ¿verdad?, de nuestros dones, de nuestras capacidades que nos ha dado Él para que nosotros negociemos con ellas, ¿verdad? Él nos ha capacitado y nos lo ha entregado a nosotros, ¿no?, para que lo usemos para su gloria. Finalizamos ya con el versículo 4, que dice que ha llegado a ser superior a los ángeles, ya que heredó un nombre más excelente que el de ellos. En cuanto al nombre, ya hemos visto que tiene un nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses, pero eso ya lo hemos leído. Es un nombre que está por encima de todo, ante el cual se doblará toda rodilla, y nos queda pendiente todavía ahora el tema de los ángeles, ¿no? Y eso tiene su contexto, en el contexto histórico, pues a las personas que el escritor dirige esta epístola, pues eran los hebreos que recibieron esta carta, los destinatarios, que eran hebreos, pues tenían un muy alto concepto sobre los ángeles. Ellos pensaban, bueno, y también en el libro de los Hechos enseña, estaban en su predicación en Hechos capítulo 7 y versículo 53, dice que vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la cumplisteis. Y también nos dice eso en Gálatas capítulo 3 y versículo 19, ¿no? Y ellos tenían un alto concepto de los ángeles, poco menos que como mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Y claro, el escritor pues quiere romper con esa creencia que esta gente tenía, ¿no?, que los ángeles eran tan valiosos, ¿no?, que podían hacer algo por ellos, ¿no? Y de alguna manera pues él les quita esa idea, ¿no? Porque ahora ha venido Cristo y Cristo es superior a los ángeles. Y este tema de los ángeles, que a veces se habla que si hay un ángel de la guarda o un ángel protector, pues la Biblia no parece que enseña nada de esas cosas, ¿no? Los cristianos tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿y qué más podemos tener, no? Tenemos al Señor con nosotros todos los días. ¿Qué mejor ángel, no?, o qué mejor guardián podemos tener que el Espíritu Santo? Así que el tema de los ángeles es algo que, al igual que entonces, ahora no tiene ningún valor y carece de fundamento bíblico. Cristo es nuestra mejor protección. Dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Señor, gracias por que no solo nos salvaste para la eternidad, sino que sigues salvándonos, guardándonos, disciplinándonos amorosamente, sigues intercediendo, escuchas nuestras oraciones y tú escoges lo mejor, lo que más nos conviene a nosotros, aunque a nosotros a veces no nos guste. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Amén. Ángeles cantando están, dan dulcísima canción, las montañas
cesar, sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz.